la tertulia el día de hoy con un tema distinto de los que venimos tratando hasta ahora, pero muy actual, muy actual. Basilio va a hacer una pequeña interpretación del comienzo de la tertulia y después daremos paso a la tertulia misma. Basilio. Muchas gracias, profesor. Señoras y señores, queridos amigos, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en una conferencia, en un acto dentro de esta tertulia Andrés Valverde del Real Casino de Madrid, que estoy convencido va a suscitar su interés, dado que, efectivamente, como dice mi profesor, don Andrés, es de gran actualidad, pero sobre todo porque contamos con un conferenciante de lujo, una persona que vivió de primera mano los acontecimientos que va a narrarnos esta mañana en una conferencia que responde al título ¿Hacia dónde va Libia? El profesor Mohamed Abdel Muttalib El-Houini es un destacado escritor y pensador libio, con un doctorado en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Roma, obtenido en 1978. Y el profesor Al-Houini ocupó el cargo de consejero de Said al-Islam Gaddafi y trabajó en el sistema judicial libio hasta 1975, antes de establecerse en Italia como opositor de izquierdas para luego regresar a Libia en 1984. Sus trabajos, sus obras abordan diversas cuestiones intelectuales y políticas, habiendo publicado numerosísimos artículos en periódicos y revistas árabes de renombre. También ha participado en programas de debate donde desveló algunos secretos del régimen libio anterior, reflejando así su papel activo en el panorama cultural y político libio y, por extensión, del mundo árabe. Además, fundó los Racionalistas Árabes, un grupo que tiene como objetivo promover el pensamiento crítico y racional en el mundo árabe. Asimismo, sus contribuciones son una fuente de inspiración para muchos investigadores y personas interesadas en las cuestiones árabes e islámicas, mientras continúa ofreciendo perspectivas críticas y análisis profundos sobre los problemas actuales. Además, el profesor Al-Houini es también autor de esta magnífica novela, El cementerio de las aguas, que va a ser presentada el próximo sábado. En ella aborda el problema de la inmigración de los países árabes, concretamente de esos ciudadanos de los diversos países árabes que han sido o están siendo asolados por guerras muchas veces fratricidas y que les empujan a una huida hacia adelante, a atravesar el Mediterráneo, que históricamente ha sido el Mare Nostrum un lugar de encuentro. En esta ocasión es un lugar de esperanza, pero muchos de estos inmigrantes desgraciadamente dejan sus vidas en las aguas de este mar que nos une. Concretamente habla de la experiencia de un inmigrante, un profesional sirio y de su familia, y desvela cómo acontece todo el proceso, como digo, de huida, de migración forzosa. Es realmente una novela muy recomendable que ya ha obtenido en su versión árabe las mejores críticas y que, como digo, ahora aparece en el contexto español e hispanoamericano. Para su intervención, el profesor, que habla perfectamente árabe, inglés e italiano, le hemos pedido que utilice su lengua madre, el árabe, para mayor comodidad en la exposición, y le hemos también solicitado a la joven profesora Duha Habib que ejerza la labor de traductora simultánea. La profesora Duha Habib es una prestigiosa hispanista tunecina que imparte clases en la Universidad de la Manuba y que desarrolla numerosas actividades dentro de la Asociación de Hispanistas Tunecinos y de la Asociación de Hispanistas Árabes. Le agradecemos que se haya prestado para esta labor
y sin más dilación agradezco al profesor Agüín su presencia aquí. Se ha desplazado profesor para participar en una mesa redonda que tuvo lugar el pasado martes en el Ateneo y para estar con nosotros esta mañana, al igual que para presentar su libro. Adelante cuando guste. آسف أنني لا أتكلم اللغة الإسبانية، ولذلك سوف أتكلم باللغة العربية مع ترجمة السيدة الفاضلة ضحى. أولا أشكركم شكرا جزيلا على اهتمامكم بأحد الدول المقابلة لكم في الشاطئ الآخر، وقد كتبت نصا قصيرا لأشرح فيه وضع هذا البلد اللي هو ليبيا، وآثرت أن أترك السيدة نضال تقرأ النص وفي 4 أو 5 فقرات، ثم بعد ذلك نترك المجال للنقاش، لأن ما في الصدر أكثر مما هو في الورق. شكرا. Buenos días. Entonces, don Mohamed Hu les agradece su presencia y su interés por este país de la otra orilla del Mediterráneo que es Libia. Lo que va a hacer es resumir sus ideas sobre la situación de Libia antes y después de la revolución, y yo luego, pues él nos va a dar algunas ideas y yo voy a hacer la traducción simultánea del texto que ella escribió. ليبيا بلد كبير جدا من حيث المساحة، قليل السكان كما تعلمون، استقل سنة 1951. كان العصر الذهبي لليبيا في فترة العصر الملكي، استمرت 18 سنة، وفي خلالها وفي أواخرها اكتشفت اللعنة الذي هو البترول، فجلب أطماع من الداخل والخارج وتم انقلاب القذافي على النظام الملكي وإسقاطه. Entonces, el término Libia se refiere al área geográfica situada entre Túnez y Argelia al oeste, Egipto al este y Sudán, Chad y el Níger al sur. Es una creación italiana establecida mediante un decreto real en 1934, tras la derrota de la resistencia en este libio. Por lo tanto, Libia es un estado moderno con las fronteras que conocemos hoy, aunque históricamente este nombre se utilizaba para designar todo el norte de África, excepto Egipto. Actualmente, Libia tiene una superficie de 1.759.000 kilómetros cuadrados, más de 3 veces el tamaño de España, pero cuenta con una población relativamente pequeña, de aproximadamente 7 millones de habitantes. Tras la Segunda Guerra Mundial, Libia obtuvo su independencia en medio de disputas internacionales entre los países vencedores, quienes consideraban necesario colocarla bajo tutela antes de que pudiera ser un Estado independiente, argumentando conflictos regionales y tribales internos, así como la escasez de recursos económicos. Libia era entonces clasificada como el segundo país más pobre del mundo. Sin embargo, la insistencia de la Unión Soviética en administrarla como parte de su zona de influencia aceleró su independencia. Libia declaró su independencia el 24 de diciembre de 1951,
Los desafíos eran enormes, ya que los líderes de las tres regiones principales, Cirenaica, Tripolitania y Fezzan, rechazaban la idea de un Estado centralizado. Por ello, el país adoptó inicialmente un sistema federal, con un gobierno central que integraba las tres regiones, lo que aumentó los costos económicos en un país pobre, al tener que sostener 4 parlamentos y 4 gobiernos. Para financiarse, Libia alquiló bases militares a Estados Unidos y el Reino Unido, mientras que exigió a Francia retirar su base en el sur debido a la sensibilidad de su presencia como potencia colonial en la vecina Argelia. Algo parecido a un milagro ocurrió durante los 10 años siguientes a la independencia. Según las estadísticas de las Naciones Unidas, la racionalización del gasto, la casi inexistencia de corrupción y la inversión de los sectores de educación y salud transformaron a Libia en un país exitoso, pese a las predicciones de fracaso de observadores y expertos. La situación cambió drásticamente con el descubrimiento del petróleo en 1958 y su exportación en 1961. En menos de 2 años, el sistema federal fue abolido bajo presión de líderes nacionalistas y compañías petroleras que consideraban más conveniente unificar las decisiones políticas y económicas en un Estado centralizado. Esta decisión política ignoró la historia y las sensibilidades regionales y tribales. Históricamente, la región oriental, que la llamamos Cirenaica, había estado influenciada por la cultura griega, con Cirene como su capital, conocida como las Atenas de África. Esta región formaba parte del imperio ptolomaico egipcio y más tarde, bajo el cristianismo, estuvo subordinada a la diócesis de Alejandría. Cirenaica se distinguía por su proximidad cultural, económica y política a Egipto, lo que facilitó su sometimiento al Islam tras la caída de Alejandría. Durante la época otomana, Cirenaica cayó bajo su control al mismo tiempo que Egipto, en 1517, mientras que Tripolitania no fue conquistada hasta 1551. Tripolitania en el oeste estuvo dominada por los fenicios, quienes fundaron Trípoli, o Ea, en el siglo VII a.C., justo con Leptis, Magna y Sabrata. La vasta extensión del desierto entre el este y oeste impidió la comunicación entre ambas regiones, generando historias y desarrollos divergentes. El Fezzan, en el sur, es una región que alberga civilizaciones prehistóricas y se mantuvo relativamente al margen de los conflictos frecuentes en las ciudades costeras, estando gobernada por tribus garamantes mencionadas por Heródoto. La disparidad geográfica, la falta de conexión entre las diferentes regiones y las tensiones históricas y culturales contribuyeron a que el federalismo fuera la elección inicial de los fundadores tras la independencia. Sin embargo, el sistema monárquico solo duró 18 años, desde 1951 hasta 1969, cuando un golpe militar liderado por Muammar al-Gaddafi y otros oficiales de bajo rango, influidos por el nacionalismo árabe y las ideas de Jamal Abdel Nasser, derrocó al rey. Gaddafi gobernó el país unificado, heredado del sistema monárquico, con un régimen altamente centralizado. Pasamos al siguiente. حاول القذافي في السنين الأولى أن يقوم بحركة تنموية كبيرة، ولكنه رأى أن المؤسسات تمنعه من قيام حكم ديكتاتوري مستمر، ولذلك قام بوضع نظام اشتراكي فوضوي وحاول تأصيل الديكتاتورية في البلاد. هذه الديكتاتورية استمرت 4 عقود ونيف، ولم تسقط إلا في سنة 2011 بعد تمرد داخلي وحرب الناتو على ليبيا.
En los primeros años, Gaddafi intentó implementar un plan de desarrollo agrícola, urbano e infraestructural. Sin embargo, tras un intento de golpe de Estado en 1976, detuvo todos los proyectos de desarrollo, promovió el caos económico y social, confiscó propiedades privadas, nacionalizó el comercio y la industria y sofocó cualquier disidencia política. Consolidó un sistema socialista anárquico que destruyó la administración estatal y fomentó la corrupción y el nepotismo bajo la apariencia de democracia directa. Estas políticas llevaron al colapso del sistema de valores sociales y la corrupción se convirtió en un mecanismo aceptado y generalizado en la sociedad libia. La fragmentación administrativa y la creación de cientos de pequeñas circunscripciones requerían gran cantidad de empleados públicos. En ausencia de actividad privada, debido a las políticas de nacionalización y confiscación, la mayoría de los ciudadanos libios se convirtieron en empleados del Estado, recibiendo salarios mínimos, lo que resultó en un tipo de desempleo encubierto bajo un sistema de renta petrolera. Los servicios básicos como la salud, la educación y la administración colapsaron. Los recursos asignados a estos sectores se convirtieron en un botín para aquellos encargados de gestionar estas instituciones de manera caótica. Por ejemplo, las infraestructuras de saneamiento en Libia dejaron de funcionar. Los desechos comenzaron a ser vertidos sin tratar en el mar o en el desierto, provocando una grave contaminación ambiental. Asimismo, los hospitales y centros de salud carecían de materiales básicos para operar, lo que obligaba a los libios a buscar atención médica en países vecinos, sobre todo en Túnez. Gaddafi desmanteló las fuerzas armadas por temor a un golpe de Estado. Las unidades militares restantes estaban bajo el mando de sus familiares y allegados más leales. En contraste, infló los servicios de inteligencia, lo que resultó en grandes riesgos y problemas para el país. Estos servicios estuvieron implicados en el derribo de aviones civiles, asesinatos de opositores en el extranjero, conspiraciones contra países árabes y extranjeros y el armamento de organizaciones terroristas. Estas acciones tuvieron consecuencias graves, como la imposibilidad de que los libios viajaran en avión durante largos periodos, salvo a través de países vecinos. El régimen se sostenía gracias al caos interno y la creación constante de enemigos externos. Gaddafi utilizaba la hostilidad hacia el extranjero como una herramienta para perpetuar su poder, alimentando un sentimiento de cerco en la población y culpando al colonialismo y al imperialismo de tener intenciones de saqueo y ocupación. Esto más bien desvió la atención de las demandas de desarrollo y mejora económica, postergando indefinidamente estos temas cruciales. En la escena política emergió Saif al-Islam, hijo de Gaddafi, quien había estudiado en universidades europeas y mantenía amistades con intelectuales, políticos y periodistas internacionales. Reconoció que Libia enfrentaba una crisis política y económica profunda, que el régimen corría peligro si no se desactivaban las minas sembradas durante 3 décadas por su propio padre. والآن في الفقرة التالية أريد أن أسرد عليكم تجربتي الشخصية مع هذا النظام، والتي استمرت 12 سنة، والتي حاولنا فيها أن نجنب البلاد الفوضى، ثم فشلنا فشلا ذريعا. Como testigo presencial y participante en este esfuerzo, voy a narrar mi experiencia de manera objetiva, dejando de lado juicios morales o influencias ideológicas. Después de graduarme en Derecho, trabajé en el sistema judicial, pero en 1973,
tras un discurso de Gaddafi que consolidaba su dictadura absoluta bajo el pretexto de una revolución cultural, decidí emigrar para continuar mis estudios superiores. Llegué a Roma en marzo de 1975, donde completé estudios en Derecho Penal y Criminología. No pude regresar a Libia debido al endurecimiento del régimen. En 1980, Gaddafi ordenó el asesinato de todos los libios en el extranjero que se negaran a regresar al país. Fui uno de los objetivos y huí a Marruecos, donde me uní a un grupo opositor. Sin embargo, pronto me di cuenta de que esta oposición era ineficaz debido a la falta de apoyo popular dentro de Libia. Ante esta situación, decidí guardar silencio y mantenerme alejado de actividades públicas, aunque con un profundo sentimiento de alienación. Cuando Saif al-Islam inició un proyecto de desarrollo y apertura del régimen, me invitó a unirme a sus esfuerzos. A pesar de mis reservas sobre los obstáculos y la oposición de los beneficiarios del sistema vigente, acepté trabajar como asesor. Mi tarea incluía supervisar medios de comunicación como los periódicos OEA y Cirene, así como estaciones de radio y televisión recién creadas. Estos medios lograron un éxito notable gracias al entusiasmo de periodistas comprometidos y protegidos por Saif al-Islam. En el ámbito político, Saif al-Islam tomó medidas arriesgadas al reabrir expedientes de violaciones graves de derechos humanos, insistiendo en llevar a juicio a los responsables, lo que significaba enjuiciar al propio sistema en presencia de su padre. Además, propuso devolver propiedades confiscadas, lo que generó resistencia entre quienes se habían beneficiado durante más de 30 años de las políticas de régimen. A pesar de nuestras advertencias por parte de personas como Shukri Ghanem, Mahmoud Jibril y yo mismo, de que debía evitar conflictos secundarios y centrarse en el desarrollo económico, Saif al-Islam persistió en sus esfuerzos y así nos enfocamos en proyectos de infraestructura, vivienda, salud y educación, y en mejorar las condiciones de vida de la población. También comenzamos a liberar presos políticos, cuyo número superaba los 6.000 en ese momento. Sin embargo, estas reformas enfrentaron la resistencia de las comisiones revolucionarias, que eran el brazo de control del régimen, y de Gaddafi, el padre, quien se mantenía firme en sus ideologías y prácticas represivas. Las tensiones entre Saif al-Islam y su padre reflejaban la lucha interna de un régimen atrapado entre el pasado y la posibilidad de cambio. En los últimos años del régimen, la burocracia utilizó el pretexto de proyectos de desarrollo caóticos para desviar fondos. La corrupción se extendió y las empresas que obtenían los contratos más grandes provenían de países como China, Turquía y Corea del Sur. Compañías dispuestas a pagar enormes comisiones para asegurar contratos con costos inflados. Saif al-Islam promovió ideales de democracia y modernización que eran imposibles de alcanzar en una sociedad enfocada en satisfacer las necesidades materiales básicas, más que en aspirar a una mejora en la vida pública. Este enfoque generó el descontento de su padre y de la generación más antigua, lo que resultó en el fracaso de los objetivos reformistas. Lo más grave fue la reacción de los jóvenes, quienes inicialmente habían depositado esperanzas en estas reformas, pero quedaron profundamente decepcionados al ver frustradas sus expectativas de una vida digna. Consideraron que los intentos de Saif eran utópicos y no eran más que una extensión de las promesas vacías de Gaddafi, padre, quien creía que los lemas eran suficientes para alcanzar los resultados deseados. En aquel entonces, la tasa de desempleo juvenil había alcanzado el 33%. El único logro tangible fue la liberación de prisioneros políticos,
muchos de ellos pertenecientes a grupos religiosos y yihadistas, algunos responsables de actos violentos, como la Lucha Islámica Libia, un grupo que había matado a más de 200 militares y agentes de seguridad en enfrentamientos tras la guerra de Afganistán. ثم جاء ما بات يطلق عليه الربيع العربي أو الانتفاضة أو التمرد الذي حدث في ليبيا، وكنت أحد شهود العيان فيما وقع، ولذلك أريد أن أروي لكم ما حدث من وجهة نظري. Cuando llegó lo que será la primavera árabe, Libia reunía todas las condiciones para un levantamiento popular, más aún que Túnez y Egipto. Sin embargo, fue el tercer país en el que estallaron las protestas, iniciadas el 17 de febrero de 2011, un día con un significado simbólico. En esa fecha de 2006 se produjeron manifestaciones en Bengasi contra las caricaturas ofensivas del profeta Mahoma, tras un gesto provocador de un ministro italiano. Saif al-Islam había incentivado estas protestas para avergonzar al gobierno italiano, pero se descontrolaron, lo que llevó a una represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad, causando víctimas fatales. Las protestas de 2011 comenzaron antes de lo previsto en la ciudad de Al-Baida. El 17 de febrero, las manifestaciones se extendieron a Bengasi, la segunda ciudad de Libia, situada a 1023 kilómetros de Trípoli. Al día siguiente, la situación se agravó. Yo estaba en Ginebra y decidí viajar a Trípoli, llegando el 19 de febrero por la mañana. Fui directamente a la casa de Saif al-Islam para discutir los eventos. Esa noche recibimos noticias alarmantes sobre enfrentamientos en Bengasi, donde los rebeldes intentaban tomar el cuartel principal de seguridad. Le advertí a Saif sobre los riesgos de la revuelta y le sugerí un discurso conciliador para el día siguiente. Escribí los puntos principales en una hoja, que incluía, primero, un mensaje conciliador, evitando la escalada verbal. Segundo, declarar un duelo nacional por las víctimas de ambos lados. Tercero, formar una comisión independiente de jueces respetados para investigar los hechos y garantizar juicios justos a los responsables independientemente de su rango. Cuarto, convocar al Congreso Popular General en una semana para presentar y ratificar una nueva constitución. Aunque Saif usó algunas de estas ideas en su discurso, lo hizo en un tono de amenaza y advertencia, ignorando el enfoque conciliador que habíamos discutido. Escuché su discurso en la televisión estatal en mi casa de Trípoli y quedé atónito al ver que había desestimado nuestras recomendaciones. Esa misma noche comenzaron los enfrentamientos en Trípoli. Escuchaba disparos mientras los jóvenes tomaban las calles, incendiando neumáticos y desafiando las balas. Esa noche fue un punto de inflexión. Decidí regresar a Roma al día siguiente. Cuando informé a Saif de mi decisión, no intentó disuadirme como lo había hecho en ocasiones anteriores. Le saludé y me fui. ثم دخل حلف الناتو بتحرير من قطر وفرنسا وأكملوا عملية الإجهاز على النظام والقضاء على ليبيا. Meses después me reuní con líderes de la revuelta en Bengasi, quienes me confesaron que habían estado esperando un discurso reconciliador de Saif al-Islam y que habrían suspendido los enfrentamientos si el régimen hubiera adoptado medidas serias y creíbles. Pero lo que siguió es conocido. Los jóvenes tomaron las armas y comenzó una revolución armada. Luego, Nicolas Sarkozy, presidente de Francia, con el apoyo de Qatar, movilizó a la comunidad internacional contra el régimen de Gaddafi.
logrando convencer a Estados Unidos y Reino Unido de aprobar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a los civiles. Sarkozy tenía cuentas pendientes con el régimen de Gaddafi. Libia había solucionado crisis internacionales como Lockerbie y Tua, y tras compensar a las familias de las víctimas, líderes occidentales comenzaron a visitar Trípoli buscando contratos lucrativos de reconstrucción. El régimen prometió a Francia la compra de aviones Rafale 2000 y la construcción de reactores nucleares civiles. Pero tras repetidas demoras en cumplir estos acuerdos, Francia se sintió excluida. Además, Gaddafi había influido en la región del Sahel, oponiéndose a la presencia francesa y promoviendo la independencia económica de estas naciones del franco CFA. Qatar, aliado de Sarkozy, también jugó un papel crucial, con importantes inversiones en Francia, incluido el club de fútbol Paris Saint-Germain. Los cataríes buscaron derrocar al régimen libio para facilitar la llegada al poder de los hermanos musulmanes en el norte de África, eliminando a Libia como un obstáculo entre Egipto y Túnez, donde ya habían surgido indicios de su control político. No podemos ignorar que la opinión pública mundial apoyó el derrocamiento de Gaddafi debido a sus actos terroristas y a la demonización que hicieron los medios de comunicación. Nicolas Sarkozy logró convencer al Reino Unido de unirse a la coalición, mientras que Estados Unidos, aunque renegó eso al principio, se sumó tras cierta presión, aunque Barack Obama, según sus memorias, lamentó la decisión al no prever el escenario posterior a la caída de Gaddafi. Por otro lado, Italia fue obligada a participar por temor a las intenciones de Francia, a pesar de su resistencia inicial, y finalmente se integró a la coalición. Los objetivos declarados de la coalición parecían nobles y humanitarios: proteger a los civiles de la violencia del régimen. Sin embargo, esta narrativa era en gran medida una exageración propagada por los medios. Durante la intervención militar, el objetivo pasó de la protección de civiles al derrocamiento del dictador y el establecimiento de la democracia, una transformación que ocurrió de manera discreta y sin ruido, a pesar de contradecir la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que se limitaba a la protección de los civiles. La campaña militar terminó con la muerte de Gaddafi, tras lo cual las fuerzas aliadas se retiraron, dejando a Libia en manos de su incierto destino. Entonces, ¿cómo se perfiló el estado actual de Libia? Primero, desintegración del Estado. Libia ha dejado de existir como entidad estatal reducida a un nombre en los mapas geográficos. Segundo, gobiernos milicianos. El país está dominado por gobiernos de facto, basados en milicias armadas que operan sin instituciones y en constante conflicto entre ellas, guiadas por intereses tribales y regionales. Tercero, ausencia de un proyecto nacional. Estos grupos armados no buscan establecer un Estado funcional, sino apropiarse de las rentas petroleras, enriquecerse y explotar a una población indefensa. Cuarto, actividades ilícitas. Algunas milicias se especializan en contrabando de combustible, tráfico de drogas y organización de migraciones ilegales. Quinto, jóvenes sin futuro. Los jóvenes que ya enfrentaban altas tasas de desempleo antes de la caída del régimen, ahora solo tienen dos opciones: emigrar o unirse a las milicias para subsistir. Sexto, instituciones subordinadas. Los órganos como el Parlamento, el Consejo de Estado, los gobiernos sucesivos y el sistema judicial están completamente controlados por las milicias. Séptimo, radicalización religiosa. Las escuelas salafistas y grupos islamistas radicales han tomado el control de mezquitas,
tácticas, creando fuerzas de vigilancia de la virtud que restringen las libertades de las mujeres y los espacios públicos. Octavo, represión de la prensa. Periodistas y escritores enfrentan persecuciones, encarcelamientos, incluso asesinatos si denuncian las prácticas de las milicias. Noveno, contraste regional. En el este y sur, bajo el control del Ejército Nacional Libio, liderado por el general Haftar, la seguridad es mayor gracias a un mando unificado. En cambio, en el oeste, donde reside 2/3 de la población, las milicias compiten constantemente, incluso dentro de las mismas ciudades. 11. Intervención extranjera. Las milicias occidentales han permitido la ocupación turca, otorgando derechos para establecer bases militares, mientras que el este está influido por las fuerzas rusas de Wagner, creando una Libia dividida entre Turquía y Rusia. Último punto, fracasos de la ONU. La ONU, tras aprobar la intervención militar, solo ha enviado emisarios para intentar reunir a las milicias en un intento fallido de establecer el Estado. والسؤال يبقى هو لماذا بقت الدول وسقطت الأنظمة فيما يسمى بدول الربيع العربي بينما سقط في ليبيا النظام والدولة؟ La situación general en Libia se puede describir de la siguiente manera. Región occidental, un laberinto de milicias y economía informal. La región occidental, densamente poblada y con una compleja diversidad étnica y tribal, está dominada por milicias armadas que han convertido sus armas en instrumentos de poder disuasorio. Cada milicia o grupo ha encontrado su propia fuente de ingresos, desde actividades ilícitas como el tráfico de personas, la migración ilegal hacia Europa, el contrabando de combustible y drogas, hasta la apropiación del comercio y la importación en el respaldo del Banco Central. Algunos líderes milicianos han monopolizado sectores económicos clave, utilizando cartas de crédito para desviar fondos al extranjero y apoderándose de contratos gubernamentales en áreas como la salud, la energía y la infraestructura. Estas actividades han transformado a Libia en lo que el enviado de la ONU, Ghassan Salama, calificó como el mayor saqueo de un pueblo en la historia contemporánea. Estas milicias solo coinciden en un objetivo común: oponerse a cualquier intento de alterar sus intereses. Por ello, se unieron para enfrentarse al general Haftar cuando intentó tomar Trípoli y establecer un Estado unificado. Ante la amenaza de derrota, recurrieron a Turquía, mediada por Qatar, para garantizar su protección. Turquía, inicialmente reticente a respaldar el levantamiento contra Gaddafi debido a contratos de infraestructura valorados en más de 80.000 millones de dólares, cambió de posición al percibir que apoyar al régimen sería una apuesta perdida. Motivada por sus aspiraciones de revivir una neo-otomana, Turquía ha respaldado a grupos islamistas en la región, aprovechando el caos de la primavera árabe para expandir su influencia. Actualmente, Turquía tiene bases militares clave en Libia, como la base aérea de Al-Watiya, cerca de la frontera con Túnez, la base aérea de Maitiga, en Trípoli, y la base naval Al-Homs, además de posiciones terrestres en ciudades como Misrata. Además, Turquía impuso un acuerdo de delimitación marítima a la región occidental, perjudicando a Grecia en sus derechos territoriales. Rusia, por su parte, ha encontrado en Libia una oportunidad para consolidar su presencia en el Mediterráneo tras su control en Siria. El sur y el este de Libia, bajo el mando de Haftar, ofrecen un acceso estratégico al Sahel africano.
Sin embargo, Rusia limitó su apoyo a Haftar, asegurándose de que no lograra una victoria completa sobre Trípoli, prefiriendo mantenerlo dependiente de su respaldo en el este y en el sur. A pesar de su proximidad geográfica, Europa ha sido incapaz de coordinar una política unificada respecto a Libia, dependiendo de Estados Unidos, cuya prioridad estratégica en la región ha disminuido. Europa dejó espacio para la intervención turca y rusa, lo que resultó en la erosión de su influencia en el Sahel, particularmente en detrimento de Francia. الآن يبرز السؤال وهو ليبيا إلى أين؟ ليبيا دولة Entonces llegamos a la pregunta que es ¿hacia dónde va Libia o se dirige Libia? El futuro de Libia parece cada vez más incierto, pero algunas conclusiones pueden extraerse con objetividad, aunque contradigan el ideal de una Libia unificada. Primero, fragmentación inevitable. La geografía política de Libia, tal como se conocía, parece ser cosa del pasado. La única vía posible hacia cierta estabilidad podría ser la creación de dos estados, bajo una confederación o sin ella, que compartan los recursos naturales mediante acuerdos internacionales. Segundo, riesgo de una tercera entidad en el sur. El sur, rico en recursos naturales como petróleo, gas y minerales, y con acceso al agua que sustenta al norte, podría convertirse en una tercera entidad independiente. La baja densidad poblacional y la afluencia de inmigrantes africanos hacen del sur un posible país de reemplazo, entre comillas, para quienes buscan emigrar, actuando como barrera ante nuevos flujos migratorios hacia Europa. La fragmentación de Libia y su estado actual de caos no son solo consecuencia de conflictos internos, sino también del papel de las potencias extranjeras. El derrocamiento de Gaddafi fue impulsado por intereses geopolíticos y económicos que dejaron al país sumido en el desorden. La falta de apoyo para reconstruir un Estado funcional y la imposición de agendas externas han llevado a esta trágica situación. Libia es un recordatorio de las consecuencias del intervencionismo sin planificación a largo plazo y de la incapacidad de la comunidad internacional para asumir responsabilidades políticas y éticas. Muchísimas gracias. Bueno, señores, ha llegado el momento de la intervención de aquellos que quieran hacerlo. Basilio tiene la palabra. Muchas gracias, profesor. Creo que es preceptivo comenzar agradeciendo al profesor Mohamed Harwin esta magnífica intervención. Le agradecemos que haya facilitado a través de esta traducción al español la misma. Y bueno, pues en primer lugar quiero pedirle que desarrolle esta intervención, esta conferencia, porque yo creo que debería ser la base, la estructura de un libro en el que analizase en profundidad todos los acontecimientos que nos han narrado. Estoy convencido de que es algo por parte de especialistas. Pocas personas tienen un conocimiento de profundidad, como nos ha resumido él en estos 40 minutos, de lo que ha acontecido en Libia y en la zona. Por eso creo que sería muy interesante que iniciase ese proceso de redacción de un documento que debería hacernos reflexionar. Esto como sugerencia y como petición. Tengo una pregunta. Realmente he estado
pues en la segunda parte de la gran conferencia, preguntándome dónde está y ha sido de Said, el hijo mayor de Gaddafi. Sus planes ya nos ha dado cuenta, fueron inviables, pero ¿en qué situación se encuentra? ¿Está vinculado a alguna de las milicias, de los grupos de poder? ¿Ha sido excluido completamente? ¿Tiene algún papel posible en el presente y en el futuro de Irak? Y por otro lado, efectivamente, como reflexión general, el caos general se ha impuesto en Libia, de tal forma que ahora parece improbable o imposible llegar a un acuerdo, incluso esos acuerdos que él manifiesta en sus conclusiones finales no sería un buen acuerdo, puesto que seguiría presentándose una situación de guerra civil o manifiesta o solapada. Por eso, pues, yo le quería preguntar hasta qué punto cree él que, ya que las potencias occidentales tuvieron un peso determinante en el desencadenamiento de la situación, de la problemática de Libia, hasta qué punto cree él que tienen un papel activo, más allá del de control y de beneficiarse de este caos generalizado para obtener recursos a bajo precio y, como digo, pues mantener la inestabilidad de la zona. Perdón por alargarme, pero yo creo que son preguntas que realmente nos gustaría que nos aclarase el profesor Arawin. También me ha pedido que entreguemos alguno de sus libros a las personas que intervengan a continuación. Por tanto, con mucho gusto haremos eso para que se puedan llevar un recuerdo como agradecimiento por su presencia y participación. Nada más, muchas gracias. Sí. الإسلام الآن هو موجود الآن، ليست لي به علاقة الآن يعني، ولكنه موجود في الجبل الغربي في ليبيا تحت حماية أحد الميليشيات لقبائل الزنتان في هذه المنطقة، ويحاول أن يلعب دور سياسي جديد، ولكن أعتقد أن هذا الدور السياسي شبه مستحيل بسبب أن الدول الغربية وأمريكا على وجه الخصوص وضعت اسمه في المحكمة الجنائية الدولية باعتباره ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وهذا كلام غير صحيح. Dice don Mohamed Rouni que ahora Saif al-Islam no tiene ninguna relación con lo que está pasando en el panorama político. Está protegido por una tribu que se llama Zenten, ¿no? Una tribu famosa que se llama Zenten en el oeste, y pues él intentó jugar un papel o otra vez volver a introducirse en lo que es la escena política en Libia, pero resulta que no ha podido. ¿Por qué? Por la oposición de los países occidentales, sobre todo los Estados Unidos y Europa. Incluso nos dice don Mohamed Rouni que ya está normalmente buscado por el Comité Internacional de Criminología, creo, no por haber cometido crímenes contra la humanidad. Voy a darle una segunda pregunta. No, todavía no. الدول الغربية لا شك أن لهم طلع في الفوضى، لهم طلع في
في الفوضى التي تحدث في الوطن العربي. Dice que sin duda alguna, pues algunos países europeos o bien occidentales, si incluimos también los Estados Unidos, tienen que ver en la perfilación de lo que es el caos actual en, en ciertos países árabes y sobre todo en Libia. وذلك منذ أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بنظرية الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط. Y eso a partir de la proclamación de los Estados Unidos del fenómeno o del concepto actual que se llama el caos creativo. نحن نعلم أن الهومو سابينس كثيرا ما يخجل من تصرفاته، ولذلك يحاول أن يقنع غاياته بشعارات جميلة، إن تصدير الديمقراطية لبلدان مثل البلدان العربية هو هذا نوع من أنواع غزو الهومو سابينس. Sabemos que el Homo sapiens tiene siempre vergüenza de sus malos actos, por eso intenta camuflarlos con eslóganes atractivos. El eslogan más moderno ahora es la propagación de la democracia. الديمقراطية لا يمكن أن تصدر أو تستورد، ومثل ما قلت من فترة ماضية أنه روبسبير عندما أصرت الجمعية الوطنية بشن حرب على أوروبا من أجل أهداف الدولة الفرنسية ونشرها في أوروبا، روبسبير في يناير 1792 قال أن المبشرين بالأفكار مهما كانت نبيلة إذا كانت بالسلاح فهي غزو. Entonces dice don Mohamed Houni que la democracia normalmente ni se importa ni se exporta, y nos recuerda un hecho histórico a través de la figura de Robespierre, que dijo una cita muy famosa, que cuando en enero de 1792 dice que los misioneros de las ideas nobles, si quieren hacer llegar esas ideas a través de las armas, ya se les quita ese carácter noble. Me ha pedido la palabra antes. Sí. Gracias. Doctor Al-Houni, es un auténtico privilegio escucharle. Tuve ocasión de oírle anteayer martes en el Ateneo y ahora aquí nuevamente. Le felicito, permítame esta humilde aportación, por esta brillante exposición que nos ha hecho, tanto del pasado como sobre todo del presente y del futuro de lo que será Libia. Usted nos ha hablado de que es muy probable una fragmentación inevitable en dos estados, uno al oeste y otro al este, incluso un tercero hacia el sur. Pero me gustaría saber su opinión, porque no lo he escuchado, sobre la posible posición, posible amenaza o posible actuación de los dos vecinos, el vecino del oeste y el
esta situación. El vacío siempre se aprovecha y entonces, pues aparte de los que estén más lejos, como Turquía y tal, quizá los vecinos también puedan suponer algún papel en este próximo futuro. ¿Qué podría decirme sobre este asunto? تقسيم ليبيا يبدو إلى دولتين أو 3 دول. يبدو أنه لا مفر منه مع كل أسف. La fragmentación de Libia en 2 o 3 regiones pues es un hecho inevitable y ya, pues de hecho ya es lo que está pasando ahora. أما دول الجوار فهي لا تستطيع أن تفعل أي شيء في الموضوع الليبي. لماذا؟ لأن تونس بلد صغير ولا زالت في اضطرابات سياسية رغم وجود الدولة، إلا أنها لا زالت مضطربة سياسيا. مصر بلد كبير ولكنها بلد فقير وفي أزمات اقتصادية خطيرة جدا قد تصل إلى درجة انتفاضة أخرى ضد النظام قائم الآن. الجزائر هي بلد يحكمها جنرالات فاسدين وهي على كف عفريت، وربما حتى في الجزائر ستقسم إلى دويلات في المستقبل ليس بعيد. Bueno, está hablando de mi país, de Túnez, dice que es un país pequeño, pero bueno, no estoy de acuerdo. Dice que actualmente tiene problemas internos a nivel político, social, económico, entonces no tiene el tiempo suficiente para mirar hacia su vecino Libia. En cuanto a Egipto, dice que es un país enorme, eso sí, pero pobre, y vive una crisis económica muy grave que puede llevar incluso a la explosión otra vez por parte del pueblo egipto. Bueno, en cuanto a Argelia, dice que está regida por un régimen militar bastante corrupto y está pensando en que vendrá el día en que también Argelia va a sufrir ese mismo destino que tiene Libia, que es decir, hacer la fragmentación en varios países o de varias regiones. Gracias. Sí, buenos días. Me van a permitir que me dirija al profesor en italiano e les hago a ustedes la breve traduzione. In italiano è possibile, professore, parlare con lei? Senta, io vorrei sapere, a livello del popolo libio, qual è il sentimento verso la potenza coloniale? Io ho vissuto 13 anni in Italia e ovviamente conosco il sentimento italiano, grande nostalgia, no? Di molte persone che vivevano in Libia. Vorrei sapere, ha avuto un ruolo colpevole, direi, l'Italia nell'evoluzione attuale della Libia, ma qual è il sentimento delle persone rispetto a questa vecchia potenza colonizzatrice? Bueno, simplemente, ¿cuál es el sentimiento del pueblo libio hacia la potencia colonizadora que fue Italia? Porque yo conozco un poco en profundidad el sentimiento de los italianos que se fueron de Libia, y entonces me gustaría, ya que no manejo el árabe, conocer la parte contraria. Muchas gracias. Il sentimento fra non solo la Libia, ma del paesi del sud del Mediterraneo ce l'hanno una
una storia molto antica, molto durante questo periodo particolarmente della Romana. E per questo siamo obbligati, perché non possiamo cambiare la geografia. Anche se noi qualche volta siamo andati da voi e abbiamo invaso il vostro paese, come la Sicilia o l'Andalusia, abbiamo invaso noi. E voi avete fatto la stessa cosa in certi periodi. Per questo, secondo me, oggi, come oggi, l'elite dell'intelligenza araba in tutto il mondo arabo non crede più nell'Occidente. L'intelligenza araba oggi crede nella scienza che produce l'Europa, la filosofia, i metodi scientifici, basta. Perché questi governi dell'Occidente sono governi che non hanno l'etica politica. E per questo, dopo Kant, quando parla dell'etica e dice che l'uomo deve essere sempre della fine, non è un mezzo, noi chiediamo oggi dall'Occidente un'altra etica, che l'uomo, non solo l'uomo occidentale, ma anche il resto dell'umanità una fine e non è un mezzo. E devono considerarci come l'aria, animali, foreste, che non sono messi, sono fini. Creo que es muy interesante lo que ha dicho, partiendo de una historia compartida, porque no, yo he hablado de la potencia colonial, pero claro, se remonta a una historia compartida al periodo romano. Ha habido momentos en la historia en que, digamos, nosotros hemos invadido, ellos nos han invadido la península ibérica, Sicilia, etc. Se esperaría, y en ese sentido el mundo árabe se ha visto desilusionado, una visión más ética, donde se diera, digamos, otro tipo de respuesta, ¿no? Y en ese sentido dice que el mundo árabe, la inteligencia árabe, no tiene ninguna confianza en Occidente, que solo tiene confianza en la ciencia, pero que la situación ahora mismo es una desconfianza total, y me parece relevante que ha apelado a que no debiera ser así, dado las relaciones entre las dos orillas del Mediterráneo. Creo que es todo lo que ha podido decir. Que se echa de menos una dimensión ética. Ha citado a Kant, y que el hombre es el fin, no es el medio. José Ignacio. ¿Hablas tú? No, nena. Así, bueno. Sí, bueno, Sí. Gracias, soy Luisa Ballesteros, soy colombiana, vivo en París desde ya hace más de 40 años. Gracias al doctor Aluni por esa síntesis y a la vez análisis profundo de la situación de Libia, de la historia de la situación de Libia y la situación en el Medio Oriente en general. Escuchándolo, me pareció que estaba hablando de Colombia o de otros países de América Latina como una especie de espejo de los regímenes que se han puesto allí en esa parte del mundo. Y quería preguntarle justamente qué visión tenía él del caos que hay también en América Latina, que se parece mucho al caos libio. La otra pregunta que quería hacerle es cómo ven los acontecimientos en Siria recientemente, puesto que con un poco de retraso, pero pareciera que se repite
la historia de Libia en Siria, ¿no? Como en varios tiempos. Y la otra pregunta, son muchas preguntas, son 3 horas. La otra pregunta es, ¿qué comprende usted por el caos creativo? Que nos interesa mucho en este momento, yo creo, a manera global. Gracias. تاريخ وسياقات تاريخية مختلفة عن المنطقة العربية. Bueno, tiene que los países latinoamericanos tienen su propia historia y su coyuntura política muy diferente a la árabe. المنطقة أمريكا اللاتينية منطقة حديثة ربما أسهل من منطقتنا التي تجذرت فيها ديانات وأساطير وتاريخ مختلف، فربما هي أسهل لها أن تدخل الحداثة مثلا رغم أنها لم تستطع الآن. Dice que es una región con una historia más reciente, por ejemplo, que la región del norte de África o bien del Medio Oriente, y no estaba viviendo aquellas barreras de leyendas y mitos y el peso religioso que obstaculiza, entre paréntesis, el paso a la modernidad. Piensa que normalmente hubieran podido tener otro futuro. بالنسبة لسوريا، سوريا وهذا ما يدل على عدم ثقة العرب بالغرب. سوريا فيها حكم ديكتاتوري دموي يعني، ولا أحد يذرف عليه دمعة واحدة بسبب سقوطه، ولكن Lo que pasa ahora en Siria es una prueba de la falta de confianza de los árabes hacia el occidente. Todos nosotros sabemos que pues, Siria vivió un régimen dictatorial pues, a lo largo de muchos años y ahora cuando ya ha caído este régimen, pues todo el mundo o todo el panorama político está satisfecho con ello. القائد الإرهابي الذي أسقط النظام الدكتاتوري كان wanted ب10 مليون دولار. عندما احتل دمشق جاء كل زعماء الغرب وسفرائهم يعطونه التحية والتهنئة. فكيف نفهم احنا هذا الغرب؟ كيف نستطيع أن نفهمه؟ El líder terrorista que derrocó el régimen en Siria, sabemos todos que es un criminal terrorista y a pesar de ello pues, recibió una acogida grande en Damasco y pues, los demás países, sobre todo el del lado occidental, pues, no dijeron o no hicieron ningún comentario al respecto. الفوضى الخلاقة أنتجت فوضى. الفوضى الخلاقة
هي لم تخلق إلا الفوضى. Luisa te dice que el caos creativo pues no ha creado solamente el caos, o sea, él está totalmente en contra de este. Gracias, presidente. Agradecer al doctor Aloni su intervención y también agradecer a la traductora por el esfuerzo que ha hecho y magníficamente expuesto como lo ha hecho. Ha planteado un pasado, un presente y un futuro de lo que es Libia. En el pasado se ha referido a Europa como con una falta de política con respecto al norte de África. Yo diría que Europa no es nada, forma parte de Occidente y no es nada sin Estados Unidos. Y el papel de Estados Unidos sí que me parece que ha sido relevante en el caso de Obama, que ha hecho alusión, y parece que Obama se inhibió de jugar el papel geopolítico que le correspondía, como parece que después ha reconocido. Entonces, quiero decir, si esa inhibición del señor Obama fue por intereses extraños o abandonó el papel geopolítico que le correspondía por cuestiones ideológicas. La segunda cuestión, claro, nos plantea que en el presente la situación es un caos, estamos en el caos. No sé, efectivamente, creo siempre lo del caos creativo, ¿no? Es decir, cuando uno cae muchísimo, cuando se toca suelo es la posibilidad de que rebote o que se salga. Pero aquí me faltan algunos actores que usted ha obviado, que me ha parecido a mí verlo, ¿no? Los papeles de dos actores importantes, como es el de China y Al-Qaeda. Y de cara al futuro, me parece que el reparto de estas áreas de influencia, creo que es importante saber si va a haber un reparto geopolítico entre estos actores que están en ellos y la vinculación de Al-Qaeda con Rusia. De todas maneras, como última cuestión, le diría si cree que el mundo árabe, adoptando históricamente en la historia más reciente el modelo occidental del Estado Nacional, el modelo del Estado Nacional, si eso ha sido un fracaso para sus propias estructuras políticas. Nada más, gracias. أوباما الذي حدث بالضبط في ليبيا أنه قطر التي تحمي الإخوان المسلمين اعتقدت أن لها هذه الفرصة الذهبية للانقضاض على الأنظمة العربية وتسليمها للإخوان المسلمين، ووجدت في فرنسا جاء ساركوزي وجدت فيه الحليف القوي للقيام بهذا الدور، حتى أنه عندما قبض على القذافي حي في نقله من سرت إلى مصراتة جاءت أوامر في الطريق بقتله. Bueno, dice que primero Qatar, que es el protagonista más importante en aquella coyuntura que protegía, como sabemos, a la organización de los hermanos musulmanes, pues quiso aprovechar esa ocasión, la de la primavera árabe, como hemos dicho antes, para destrozar los regímenes árabes, y encontró en la figura del presidente francés Sarkozy como el aliado pues, preferencial para poder hacerlo. Eso es
la primera idea que quiso exponer. Y para demostrarnos el papel enorme que desempeñó Sarkozy, dice que cuando capturaron a Gaddafi, y en el camino, en lugar de llevarlo al sitio donde iba a ir, pues recibieron órdenes de Sarkozy para matar a Gaddafi. أما عن أوباما فأوباما دخل شبه مضطر من الضغوط التي مورست من دول أخرى للتدخل، ولذلك أوباما كتب في مذكراته أنه لم يندم على شيء أكثر من ندمه على التدخل في ليبيا وإسقاط النظام. En cuanto a Obama, pues como también lo dijo en su texto, pues, se veía una obligación de ceder a las peticiones occidentales y estaba bajo presión, según lo que dice don Mohammed, estaba en la obligación de pactar con la comunidad europea para pues, destrozar el régimen libio. Y dice prueba de ello pues, en sus memorias. Barack Obama pues, lo dice claramente, dice que pues, no quería entrar o no quería formar parte del ejército o bien de los grupos internacionales que derrocaron al régimen de Gaddafi. لأن وزيرة الخارجية كلينتون كانت مقتنعة اقتناع كامل بالتدخل في ليبيا لحماية المدنيين، وأثرت تأثيرا كبيرا على قرار أوباما. هذا الذي حصل. Dice que también la ministra de Asuntos Exteriores, Clinton, pues también jugó un papel fundamental en el proceso de poder llegar a convencer a Obama para que pase lo que pasó en Libia. الصين ما لم يكن لها دور، الصين لم يكن لها دور في ما حدث، لأن الصين خدعت والاتحاد السوفيتي خدعوا في مجلس الأمن عندما طالب مندوب ليبيا بالتدخل، ووجدوا أنفسهم أن مندوب ليبيا طالب بالتدخل كيف لهم أن يصوتوا بالفيتو. Dice que China no tenía ningún papel en el panorama de Libia o en las circunstancias que pasaban en Libia y cree que China, igual que Rusia, fueron los dos engañados por parte de los Estados Unidos y la comunidad europea. Y prueba de ello, pues lo que pasó en el Consejo de Seguridad, cuando apelaron al voto para poder entrar en el territorio libio. بالنسبة القاعدة في ليبيا لم يكن لنا عندنا تنظيم اسمه تنظيم القاعدة، ولكن أحد مشتقات القاعدة وهي الجماعة الليبية المقاتلة التي رجعت من أفغانستان. هذه الجماعة قامت بارتكاب فظائع في ليبيا في عهد القذافي، وعندما أتى سيف الإسلام وحاولت الإصلاح أفرج عنهم جميعا. أول ما قامت لم يقوموا هم بالانتفاضة، ولكن أول ما قامت أمضتوا هذه الانتفاضة لتحقيق أغراضهم، وفعلا قاتلوا في وهم المتسببين في كل هذا الدمار، عندهم جزء هم تسببوا فيه. Dice don Mohammed que el Qaeda no estaba presente en Libia, pero sí una de sus facciones, un grupo que se llamaba el Grupo Militar Libio,
que vino y se instaló en Libia después de la guerra en Afganistán. Y dice, pues durante ese periodo, o sea, antes del 2011, cometieron muchos crímenes, fueron encarcelados, pero luego, como habíamos dicho antes, con la llegada o con la reforma querida por parte de Said al-Islam, pues salieron de la cárcel y aprovecharon las circunstancias de febrero del 2011 para promover más las protestas y participar en el caos que ya ocurrió. أما داعش التي أتت وسمت نفسها داعش في 2016 أو 2017 لا أذكر. هؤلاء لأن داعش ليست قاعدة. داعش في العراق كانت بسبب حل أمريكا للعراق ودولة العراق جيشا وأمنا. فهؤلاء اللي حسوا بالظلم هم اللي كونوا داعش. في ليبيا نفس الشيء حصل، انه الذين سموا نفسهم دواعش هم جنود كانوا في الجيش الليبي وشعروا بالتهميش. Está hablando ahora también de la organización de Daesh, que dice que bueno, surgió en el 2016-2017 y era como un grupo que estaba sirviendo lo que es la destrucción de Irak, por supuesto con el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, después de haber destrozado Irak, pues pasaron a Libia e hicieron lo mismo. O sea, y como nacieron, pues nacieron a partir de ex soldados del régimen militar de Gaddafi, pues se reunieron y formaron ese grupo que pues también pertenece a Daesh. ¿Alguien más? Sí, yo había pedido la palabra. Sí, este señor. Bueno, yo quiero hablar de dos cosas. Yo como profesor de altos estudios internacionales he explicado muchas veces en Libia y alguna vez me pagaban 3.000 euros, hoy lo haré gratis. Y luego un punto de orden a la señora colombiana. Yo le he mandado un vídeo a Basilio y le pediría que se lo mande a usted. Hace pocos días, este personaje que ha arrasado las elecciones preguntaba en un mitin inmenso: ¿cómo quieren ustedes que les llame? ¿Latinos o hispanos? Y en masa: hispanos, hispanos, hispanos. Usted no sabe que la expresión latinoamericana-francesa es peyorativa, insultante, vejatoria y racista, porque el francés que lo inventó dijo: la mezcla españoles con indígenas ha hecho una superior. Nosotros los franceses haremos una superior latina. Nunca lo hicieron. Fueron derrotados por un hispanoamericano que estudió en la universidad fundada por los españoles, que era Benito Juárez. En Querétaro fue fusilado a Habsburgo, que por supuesto no hablaba ni patata español, y se acabó Latinoamérica. Bien, y ahora vamos a Libia. Hay una tercera vía muy curiosa en la que está metida España, porque se supone que puede haber tres divisiones, ¿no? Una sería el mariscal Haftar, que controla Benghazi, que tiene, él ya sabe la historia, fue capturado prisionero en Franja del Sur, estuvo en Estados Unidos y parece ser que hizo un poco en relación con la CIA, pero luego ha tenido su propia política personal. Y yo he leído, Duja, un debate en francés de tus compañeras tunecinas, entre ellas una gran alumna que se acuerda, Basilio, del Colegio África, Juda Ben-Ali, y dice que todo lo que ha pasado en Libia lo ha movido Erdogan, y que eso es desastroso para las mujeres, porque Erdogan tiene una mujer tapadita con el hijab, que hace un papel muy secundario como presidente, y que eso es terrorífico en el futuro que espera a las mujeres y que espera a Libia. Haftar estuvo a punto de ganar, pero los mercenarios Wagner fueron un desastre completo. Por eso los rusos pierden batalla tras batalla en todos sitios. Hasta los mercenarios Wagner perdieron en Mozambique. Y a lo que voy yo, Erdogan hizo un reclutamiento masivo de los sirios, y se dice que los sirios son los prusianos de Asia.
hizo un gran ejército, derrotó totalmente a los mercenarios Wagner y Haftar pues tuvo una cierta ayuda de Al-Sisi, pero el presidente egipcio le dijo hasta aquí, porque si te ayudo mucho y tú sales derrotado y mis tropas están contigo, aquí tengo a los hermanos musulmanes que se van a levantar. Total, que una vez que ganó su batalla Erdogan y controla una buena parte de Libia y del petróleo, pues Erdogan cogió a sus mercenarios sirios, los llevó a Siria y en 10 días acabó con el régimen alawita. O sea que en fin, tus paisanas tunecinas en el debate tienen mucha razón. Con Biden, con Schwarzenegger y con Trump, que se fue de Afganistán, el mundo hoy por hoy en el Oriente Mediterráneo está en manos de Erdogan y Israel. Pero eso sí, se respetan y no se tocan. Ya pagaron los platos rotos. Y entonces termino con una propuesta curiosa que hacen. Y es que en el sur están los Senussi, los seguidores de Mostarra, la Casa Real. Y Idris Senussi está casado con una española, con María Quiñones de León. Y termino, el Duja porque es muy largo para decir Madrid. Termino. Que proponían una solución como la de Camboya, volver a la monarquía. Y entonces que este Idris Senussi fuera rey y viviera un poco entre las tres facciones del sur, este y oeste, pues un cierto entendimiento, como se hizo en Camboya, estableciendo el rey. En fin, esto es utópico y difícil, pero bueno, a ver qué opinan los profesores. الملكية عندما تسقط لا ترجع. الملكية يعني عندما يسقطوها صعب رجوعها. حدث مش إسقاط الملكية، حصل تغيير الملكية لفترة معينة على يد كرومر وعلى يد وفي إسبانيا، ثم رجعت الملكية. لكن عندما تسقط الملكية بعنف شديد، عندما تبقى الفترة ما بين سقوطها وتحاول تحيائها فترة طويلة صعب جدا. في ليبيا صعب جدا أن ترجع الملكية، رغم أنا أتمنى أن ترجع. Volver a la monarquía, según don Mohamed, es algo imposible porque cuando desaparece, normalmente, según los hechos históricos, nunca puede volver, sobre todo cuando pasa mucho tiempo. Pero aquí nos expresa un deseo personal suyo, dice que le gustaría que Libia volviera a ser una monarquía. الشيء الوحيد الذي ينقذ العرب من المشاكل الكبرى هو الولايات المتحدة الأوروبية. إذا استطاع الأوروبيين أن يقيموا الولايات المتحدة الأوروبية نحن سنستفيد كثيرا من ذلك. أما ما دام أوروبا منقسمة على نفسها فلا أمل للمنطقة أو العالم القديم في أن يذهب إلى الأمام. Esta es una idea bastante curiosa. Dice que si la única solución para que la situación de la región árabe y el Medio Oriente se organice mejor es la creación de los Estados Unidos europeos. Quiere decir que cuando ya se unifiquen los países europeos, a lo mejor eso nos puede ofrecer un futuro mejor para la zona árabe y la zona del Medio Oriente. Bueno, señores, Voy así pronto, sí. me quiero Tiene la palabra, yo no contestar sabía que tenía el micrófono. solo una, Sí, bien. porque no puedo dejar pasar la intervención de nuestro colega. Es concerniente al nombre que se le da a la América Latina, Hispánica o Ibérica. Yo me refiero a la América Latina
puesto que me refiero también a Brasil, me refiero a Haití, todos esos países son latinos. Y el hecho pero de que en Haití no se habla francés. y el hecho de que No se habla francés. de que haya una América hispana, eso no le quita lo latino, porque España, porque yo sepa, ¿no? España, Portugal, Francia, Italia son países latinos. Entonces, bueno, a partir de Napoleón III es verdad que en Francia, en todo caso, el término latino pues, se aplica para la América Latina preferentemente, cuando en España más bien se utiliza el término ibérico, puesto que encierra también a Portugal. Y yo en mis estudios y en mis investigaciones sobre América Latina, pues utilizo ese término porque hice mis estudios en Francia y porque considero que esos son países latinos, simplemente que sean hispánicos, portugueses o franceses, en fin, es las culturas que nos conciernen. Eso es todo. Don Andrés, quisiera contestar muy Muchas rápidamente. gracias. Sí, pero es que Muy rápidamente. este es un Además tema es fuera de... Muy rápidamente. Muy rápidamente. este tema. Hay 19 países que hablan español, uno solo que habla portugués. Es totalmente falso que en Haití se hable francés. Viaja a Haití. Hablan el yeula y el boló, que son dos lenguas africanas. No hablan francés, el francés ha perdido. Y menos ahora que no hay Estado, ni autoridad, ni ningún tipo. Ha sido asesinado un presidente, ha sido asesinado un primer ministro. O sea, Haití es un país abandonado por Francia. Y Michel Chevalier aconseja a Napoleón III que como la mezcla española es con indígenas en su raza inferior, que ellos deben ocupar fácilmente México a Sacacón, lo que no pasó, y además no enviaron a ti. Y ya digo, son derrotados por un gran Benito Juárez, formado en una universidad que creamos los españoles, y el día que se fusiló se acabó. Allí hay 19 países que hablan español, y por cierto México ya superó en economía a Brasil y lo va a superar en población. Y si decimos Brasil y Portugal, pues Iberoamérica. Pero la expresión latina, porque él quería lo que se ha hecho en Estados Unidos, me refiero a Michel Chevalier, y en Canadá, matar a todos los indios. Y lo dejó por escrito. Bueno, yo creo que estos términos de esta tertulia no son apropiados. La tertulia requiere más sosiego y dejar esos temas que no son temas que coincidan con el tema. El tema era Libia y Gaddafi. Y yo, para cambiar un poco de tema, voy a hablar de una anécdota que conocí referente a Libia, a Gaddafi. Publicó una revista del Ministerio de Asuntos Exteriores una entrevista que había tenido en Trípoli mi amigo Simón Hayek con el presidente de Libia, Gaddafi. En esa revista decía que había tenido una larguísima conversación con el presidente Gaddafi, Simón Hayek, ya fallecido, de Guimarães, así lo hace. Como la leí la revista, yo con él tenía una relación entrañable, le dije, bueno, Simón, esta larga conversación con Gaddafi, y me contó. Ha habido un congreso de mística en Trípoli y he asistido yo en representación de España, porque Simón Hayek, aunque siempre tuvo su pasaporte libanés, era el director de Radio Exterior de España en la sección de árabe y era al mismo tiempo doctor en Historia por la Complutense y canciller de la Embajada del Líbano en Madrid y entrañable amigo de los primeros contertulios de aquí en Madrid. Y me comentó, Gaddafi había conocido mi intervención y quiso tener una entrevista conmigo y me desplacé por esto no era un palacio, era una especie de jaima, y allí le dije, pues bueno, y me dijo lo que quería. Soy un admirador de San Juan de la Cruz. Vamos a empezar, ¿eh? Estamos hablando palabras de Gaddafi. Soy un admirador de San Juan de la Cruz. Y quiero conocer la obra de San Juan de la Cruz. Simón llevaba en el bolsillo, como es natural, la obra de San Juan de la Cruz.
Y toda esa larga entrevista no era una entrevista, es que iba traduciéndolo del español al árabe. Y Gaddafi lo escribía en árabe, la obra completa de San Juan de la Cruz. Vamos a ver si aclaramos quién era Gaddafi, porque vamos a ver qué fuerzas están operando hoy en el mundo. ¿Dónde están esas fuerzas que operan y actúan? Y cuando los acontecimientos se producen, como este, yo me quedo un poco extrañado. ¿Quién era este Gaddafi? Porque yo, cuando le mataron, que se había metido en un hueco, el que dio la orden de darle muerte, lo hizo en español. Mátalo. Lo hizo en español. El que dio la orden de matar a Gaddafi. Y no sabemos quién sería. Lo que sí se oyó en televisión, que yo lo escuché perfectamente. Por esto quiero decirles que me quedo un poco perplejo de todo cuanto ocurre. Gaddafi era un admirador de San Juan de la Cruz. Vamos a empezar por ahí, sí, vamos a decir las cosas que están ocurriendo en el mundo. Porque en el mundo de las fuerzas que operan y actúan son fuerzas que no tenemos mucho conocimiento de lo que pasa. No tenemos mucho conocimiento de lo que pasa. Porque realmente no hay mucho interés en que se conozca lo que pasa o no pasa en el mundo. Es lo que estamos. Y en esto estaremos. Se avecina una nueva etapa en la historia. Lo que no sabemos es cuáles son las fuerzas dominantes. Yo, por lo que veo, en el mundo hay más de 3 fuerzas operativas en el mundo. Operativas en el mundo. Que están actuando en diversos países. En diversos países. Y en un país como nuestro, por ejemplo, hay unas elecciones prácticamente ganadas por un partido, se hacen volar unos trenes en Atocha y cambia el gobierno. Y la sentencia del Supremo, que he releído varias veces, y soy abogado en ejercicio durante muchos años, he sido, dice, se desconoce el autor intelectual. Y si una sentencia del Supremo dice, se desconoce el autor intelectual, pues lo primero que hay que hacer es investigar quién es el autor intelectual. Y estos pobrecillos marroquíes, todos ellos siguen en la cárcel todavía, y al Trastorra de la niña Conchita está en la cárcel también, pobre gente, y no se aclara quién fue el autor intelectual. Y muchas cosas que están ocurriendo en el mundo, no sabemos quién es el autor intelectual. Y hay varias fuerzas en el mundo operativas que no las vemos por ningún sitio. No las vemos por ningún sitio. Y se mueven especialmente sobre la cuestión económica, movilizándola y dirigiéndola y actuando. Y cuando yo pronuncié una palabra de una de estas fuerzas operativas del mundo, todos aquellos amigos que me rodeaban no sabían de qué estaba hablando. Pues si no sabemos de qué estamos hablando, y es uno de los poderes ideológicos que mueven el mundo, únicamente voy a decir que esta fuerza la creó un judío de Estambul en el año 17. En ese mundo estamos, de la incertidumbre, y preparados para lo que venga, para lo que ocurra. Por favor. Y nosotros para contribuir con la... Por favor, Andrés. Nos dejas con la miel en los labios. Has citado 3. Sí. ¿No podrías avanzar algo más? Pues es que ese tipo de cosas no puedo yo hacer público, porque si ellos no quieren ser públicos, pero algo sí he leído en la prensa. He leído en la prensa a un señor que anda por ahí que se llama Damos. Y ya sé que este fue el que financió la rebelión de Cataluña. Y yo sé que siendo judío le tienen prohibida la entrada en Israel. Pues con esto ya estoy diciendo bastante, ¿no? Un judío que le tienen prohibida la entrada en Israel, a ver qué clase de judíos. Señores, la tertulia sigue, continuaremos aquí
Y usted está invitado a permanecer siempre que quiera con nuestra compañía. Gracias, presidente, exactamente. Yo creo que ha sido para sacar la conciencia.